Hola, buen día, mi nombre es Alexa y en este video vamos a presentar los temas que vimos durante el primer parcial de la materia Teoría de Autómatas, antes del paro que ocurrió en la escuela. En esta parte yo voy a explicar qué es la teoría de autómatas, algunos símbolos que utilizamos en clase, la teoría de la inclusión y un par de ejemplos de ejercicios. La teoría de autómatas es una rama de la teoría de la computación que estudia las máquinas abstractas y los problemas que éstas son capaces de resolver. Estas máquinas no son físicas como una computadora, sino modelos matemáticos que nos ayudan a entender cómo funcionan los procesos de cómputo, cómo se reconocen ciertos lenguajes y qué problemas pueden resolverse o no. Por eso, al inicio de la materia, revisamos conceptos básicos como los conjuntos, que son fundamentales para entender los temas posteriores. Durante el primer parcial utilizamos distintos símbolos matemáticos. A continuación mencionaré algunos de los más importantes junto con su significado. Cuantificador universal significa para todo. Símbolo de pertenencia significa pertenece a. Símbolo de no pertenencia significa no pertenece a. Símbolo de subconjunto, símbolo de subconjunto propio, símbolo de unión de conjuntos, símbolo de intersección de conjuntos, símbolo de diferencia de conjuntos, símbolo de disyunción lógica significa o, símbolo de conjunción lógica significa y. Los dos puntos significan tal que se utiliza para describir una condición. El uso correcto de estos símbolos nos permite expresar definiciones y ejercicios de manera más precisa y formal. Otro tema importante es la teoría de la inclusión, que estudia la relación entre conjuntos. Decimos que un conjunto A es subconjunto de otro conjunto B cuando todos los elementos de A pertenecen a B. Esto se representa con el símbolo A subconjunto propio de B. Algunas propiedades importantes de la inclusión son: primero, todo conjunto es subconjunto de sí mismo. Segundo, si A es subconjunto de B y B es subconjunto de A, entonces A y B son iguales. Tercero, si A es subconjunto de B y B es subconjunto de C, entonces A es subconjunto de C. Para reforzar estos conceptos podemos mencionar algunos ejercicios como los vistos en clase. Por ejemplo, si tenemos los conjuntos A es igual a 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y B es igual a 2, 4, 6, 8, 10 y 12, tenemos que la intersección AB contiene los elementos comunes a ambos conjuntos. Tenemos 2, 4 y 6. La diferencia AB contiene los elementos que están en A, pero no están en B. Tenemos 1, 3 y 5. La diferencia BA contiene los elementos que están en B, pero no están en A. Tenemos 1, 3 y 5. La unión AB contiene todos los elementos de ambos conjuntos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 y 12. Entendiendo esto, podemos ver ejemplos un poco más elaborados como diferencia de AB, unión con la diferencia de BA. Tendríamos 1, 3, 5, 8, 10 y 12. En este otro tenemos la diferencia de AB intersección con la diferencia de BA. Tendríamos un conjunto vacío, ya que no tenemos ningún número que cumpla con estas condiciones. También vimos el producto cartesiano, que se representa como A por B. Este consiste en formar pares ordenados donde el primer elemento pertenece a A y el segundo a B. Es importante notar que A por B no es lo mismo que B por A, ya que el orden de los elementos cambia. Por ejemplo, si tenemos los conjuntos A es igual a 1, 2, 3 y B es igual a CD, tenemos que A por B es igual a 1,C, 1,D, 2,C, 2,D, C,C, C,D. En cambio, si tenemos B por A, es igual a C,1, C,2, C,C, D,1, D,2 y D,C. Podemos concluir que 1D pertenece a A por B, pero 1D no pertenece a B por A.
Mi nombre es Ciento Nativo Álvarez Campoverde y esto es Matemáticas Discretas para Autómatas. Antes de diseñar máquinas que procesen lenguaje o algoritmos complejos, necesitamos entender las reglas del juego. Hoy vamos a explorar los cimientos de la teoría de computación, desde los números y conjuntos hasta la estructura de las palabras. No todos los números tienen lugar en un autómata, así que empecemos con los naturales. Son el corazón de la teoría, van del 0, 1, 2, etcétera, etcétera. Estos los usamos para contar la longitud de una palabra o el número de estados. Si una palabra tiene 5 letras, ese 5 es un natural. Los enteros incluyen negativos. Imaginemos una máquina de Turing con una cinta infinita. Si tu cabezal está en la posición 0, movernos hacia la izquierda lleva a la posición de -1. Entonces los enteros nos dan dirección. Es más que nada, la manera más simple de explicarlo en autómatas. Y continuamos con los irracionales. Aquí está el límite. Un número como pi tiene infinitos decimales sin un patrón que se repita. Como un autómata finito tiene la memoria limitada, jamás podría almacenar o reconocer la secuencia completa de un irracional de forma exacta. ¿Esto qué nos enseña? Que los autómatas finitos solo manejan lo que es eventualmente periódico. Y ahora continuamos con el universo de los conjuntos. Me gustaría aclarar que un autómata es técnicamente un conjunto de estados y reglas. Empezamos con el conjunto universal, representado por este simbolito. Es nuestro campo de juego. Si trabajamos con lógica digital, nuestro universo es 0 y 1. Todo lo que no esté en este conjunto no existe para nuestra máquina, ¿vale? Ahora pasamos al conjunto vacío. Este es su símbolo. Lo podemos identificar con este. Aquí hay que tener mucho cuidado porque el vacío representa la ausencia de elementos. En teoría de lenguajes, un lenguaje vacío significa que la máquina no acepta ninguna palabra. Es un concepto distinto a la palabra vacía que veremos más adelante. Y para terminar con los conjuntos, vamos con el subconjunto propio. Aquí es donde decimos que A es un subconjunto propio de B y que si B contiene todo lo que tiene A o algo más. Por ejemplo, si los estados de tu máquina son los que se muestran aquí en pantalla y tus estados de aceptación son estos otros, tus estados finales son un subconjunto propio de la máquina. Ahora pasamos con el producto cartesiano y conjunto potencia. Es el conjunto de todos los pares posibles si tienes estados como los que se muestran aquí en pantalla y entradas como las que se muestran aquí, que vendrían a ser A,0, A,1, B,0 y B,1. Esto es fundamental para definir la función de transición. ¿A dónde voy si estoy en A y recibo un 0? Ahora continuemos con el conjunto potencia. Es el conjunto de todos los subconjuntos. Si tienes un conjunto con 3 estados, su potencia tendrá 2 elevado a la 3, es decir, 8 subconjuntos. Esto es vital cuando pasamos de autómatas no deterministas a deterministas, donde un solo estado nuevo puede representar un grupo de estos anteriores. Y más adelante hablaremos sobre estas diferencias en autómatas no deterministas a deterministas. Y ahora pasamos a lo que son las jerarquías de cardinalidades. Aquí cabe aclarar que no todos los infinitos son iguales. Por ejemplo, George Cantor nos enseñó que el infinito de los números naturales, representado con este símbolo, es contable. Podemos listar las palabras de un lenguaje una por una. Pero el conjunto de todos los lenguajes posibles no es contable. Es un infinito más grande. ¿Qué significa esto para ti? Bueno, al menos para mí, significa que existen infinitamente más problemas que programas para resolverlos. Hay lenguajes que ninguna computadora podrá reconocer jamás. Y ahora continuamos con la teoría de lenguajes. Aquí vamos a terminar con la materia prima, alfabetos y palabras. El alfabeto es, como todos lo sabemos, un conjunto finito de símbolos. Por ejemplo, está el alfabeto inglés o el binario, que este último consta solamente de 2 símbolos, el 0 y el 1. Ahora pasamos a explicar algo importante dentro de esto, que es la ocurrencia. Este es básicamente el conteo. ¿El conteo de qué? De símbolos dentro de una palabra. Por ejemplo, en la palabra banana que está apareciendo en pantalla, la ocurrencia de A es de 3, porque es las veces que aparece dentro de esta palabra. Entonces se escribe de la siguiente forma. Ahora vamos a explicar un poco de lo que es la subpalabra. Es cualquier porción continua.
Por ejemplo, aquí está la palabra autómata. Aquí dentro de esta palabra las subpalabras vendrían a ser, por ejemplo, oma, pero también está ata, que está al final. Algo que no cuenta como subpalabra son los símbolos que no están pegados. Por ejemplo, am. La A y la M en ese orden no están juntos dentro de esta palabra. Ahora vamos a hablar sobre el iésimo símbolo. Este es indexación. Específicamente en este caso es identificar en qué posición se encuentra específicamente un símbolo. En este caso tenemos la palabra hola y vamos a buscar en qué posición está la H en el primer espacio, ¿no? Ahora vamos con la letra A. ¿En qué posición se encuentra? En la cuarta posición. Esto es la indexación o el iésimo símbolo. Identificar en qué espacio se encuentra dentro de nuestra palabra. Ahora vamos con la concatenación. Esta es la operación reina. Tomar dos cadenas y unirlas. Por ejemplo, tenemos a X, que es auto, y a Y, que es pista. Entonces tenemos que XY es autopista. Pero hay que recordar un punto muy importante, ya que esto no es conmutativo. Por ejemplo, pista auto no es lo mismo que autopista. Y mi conclusión de estos temas que les acabo de explicar es que hay que dominar estos conceptos, ya que dominar estos conceptos es como aprender a leer partituras antes de tocar el piano. Es muy importante porque no cualquiera puede simplemente tocar el piano porque lo ha visto en alguna película. Pero bueno, ¿qué es un autómata? Imaginemos una máquina que procesa datos para determinar una respuesta. Esto lo hacen a través de los grafos, que se componen de dos partes. Los nodos, los cuales representan los estados de un autómata, y los arcos, que representan las transiciones entre estados. Para que nos quede más claro, ¿cómo nos sentimos después de recibir nuestras calificaciones? En este grafo hay dos opciones. Una es que recibimos una calificación aprobatoria y por lo tanto nuestro estado de ánimo será estar feliz. De lo contrario, de recibir una calificación mala, nos sentiremos tristes. Claro que en realidad no son así de sencillos, pero este es un primer paso para entenderlos, ya que hay varios de estos tipos de autómatas, pero centrémonos solo en el que vimos en clase. Empecemos con el finito, donde las entradas son cadenas, las cuales se procesan símbolo a símbolo. Imaginemos que introducimos una palabra. Lo que hará nuestro autómata es procesar cada letra de manera secuencial y al final el autómata nos dirá si acepta esta palabra. Este autómata está formado por 5 elementos, siendo Q, que es el conjunto de estados de nuestro autómata, o las situaciones a las que se enfrentará al tomar una decisión. Sigma encapsula el alfabeto con el que trabajará el autómata. Q0 es el estado inicial del autómata y F es un subconjunto que se encarga de procesar los estados finales. Y a todo esto, ¿qué es un autómata finito determinista? Bueno, finito el propio nombre nos lo dice, siendo que tiene un conjunto de estados limitado, y determinista nos indica que para cada estado hay solo un camino posible. En este ejemplo tenemos dos caminos posibles, por lo que necesitamos una indicación distinta para cada uno. Pero de ser el caso en el que comparten la misma opción, ya no sería determinista, porque no hay una dirección clara cuál seguir. Y de hecho, para representarlos tenemos dos métodos, uno siendo la tabla de transiciones y otro que es el más conocido, el de grafos. Veamos un ejemplo para que nos quede más claro. Dado el alfabeto A, B, diseña un autómata de estado finito que acepte solo las cadenas que no contengan 3 A consecutivas. Ok, esto nos dice que siempre y cuando no se repitan 3 A, el autómata seguirá funcionando. Entonces podemos meter A, B, B, A, B, incluso 3B, ya que la única condición que se nos pone es que no se repitan 3 A. En el momento que nuestro autómata reciba esto, ya no aceptará nada más. Así sea una B, en ese momento se detiene la operación. Partamos resolviendo la condición que se nos pone. Estamos en Q0, recibimos nuestra primera A.
Esto nos lleva a nuestro segundo estado, Q1. Estando en Q1, si recibimos otra A, nos iremos a Q2. Hasta aquí hemos recibido 2A, es decir, que podemos seguir operando, pero ¿qué pasa si estando en Q2 aceptamos otra A? Pues nos iríamos a Q3, pero en ese momento ya entramos en un estado en el que no podemos aceptar otro carácter, un estado muerto. Y así introduzcamos A o B, esto no cambia nada, porque ya introducimos 3 A's consecutivas. Hasta aquí ya abarcamos nuestro problema, pero recordemos que nuestro alfabeto se compone de 2 caracteres, entonces tenemos que poner aquí qué pasa cuando introducimos B. Ponemos nuestro arco, y esto técnicamente sería como un retorno, y si después introducimos una A, pasaríamos al estado Q1. Estando aquí tenemos dos opciones, como ya vimos, si introducimos otra A, pasamos a Q2. Estando aquí nos faltarían 2A para regresar al estado muerto, pero si estando aquí introducimos otra B, lo que podemos hacer es regresar a Q0 para que, por así decirlo, se reinicie el conteo, y así poder seguir introduciendo B sin parar. Pero supongamos que introducimos B y 2A, esto nos colocaría en Q2. Para no llegar al estado muerto, volvemos a poner una B que nos lleve a Q0 y regresaríamos al inicio. De esta manera ya resolvimos el problema, dado que si introducimos 3A seguidas, llegamos al estado muerto. Pero como podemos ver, siempre y cuando no pasemos de 2A y sigamos con una B, esto es como poner marcha atrás y regresar al inicio para así seguir introduciendo más caracteres, y nuestro autómata se detendrá cuando introduzcamos 3A. Bueno, esto sería todo de nuestra parte, esperamos que les haya gustado, tomen mucha agua y sin nada más que decir, nos veremos en el próximo video.